Muy buenas noches, mi nombre es Dulce Barahona Hernández, soy estudiante de la carrera Relaciones Industriales en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brand. En calidad de la tarea final, estoy presentando este video relacionado con el tema del vitalismo, el problema de la vida. Entonces, para iniciar, vamos a dar lo que viene siendo la definición de lo que es el vitalismo. Tenemos que el vitalismo viene apareciendo históricamente como una relación al mecanismo, el cual reducía la esencia de la vida a procesos físicos y químicos, ¿verdad? El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracterizaba por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. Ve la vida como la principal realidad y se esfuerza en entenderla, pero no tiene una uniformidad debido a las diferencias en cómo se concibe en la vida. Tenemos un antiguo principio del vitalismo que consiste que la idea nos dice que la diferencia entre las cosas vivas y no vivas es una fuerza vital, no es una fuerza material. A medida que los filósofos naturales de los últimos siglos hicieron más sofisticados nueva tecnología, ¿verdad? Nuevas instrucciones, ¿verdad? Trabajaron con esta suposición e intentaron definirla de manera científica y llegaron a la conclusión que el vitalismo fue una vez el centro de las ideas precientíficas que existían sobre la biología, pero luego con el paso del tiempo fue abandonado para el beneficio de la disciplina. Las principales características del vitalismo fueron las siguientes. Se entendía la realidad como un proceso, afirmaba que la libertad era la esencia del hombre, ¿verdad? 3, abandonaba el concepto tradicional de la razón y 4, tenía dos manifestaciones principales. Una de ellas era el carácter científico, que era creada contra el mecanismo materialista. Y la segunda manifestación era la manifestación filosófica o de la filosofía de la vida. ¿Por qué es importante el vitalismo? Tenemos que, de acuerdo al vitalismo, los organismos vivientes disponen de una fuerza inmaterial y una fuerza vital que les permite diferenciarse de los objetos inanimados, es decir, la fuerza humana, ¿verdad? Dicha fuerza no es la energía que se conoce como lo físico, ¿verdad? Sino es un impulso diferente a la posibilidad de la vida. Para hablar un poco sobre la historia del vitalismo, tenemos que surge de la mano de una serie de pensadores, quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie del irracionalismo, ¿verdad? El cual surgía como una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo, ¿verdad? Se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo, ¿verdad? Hablan de la existencia de un poder, de una fuerza o de una energía, ¿verdad? Que se rodea por la creación y sus elementos. Todas estas perspectivas tuvieron un diferente nombre, ¿verdad? Y características. Se les podía llamar alma, impulso, fisis, cuerpo energético, fuerza vital, fuerza dominante, ¿verdad? Para dar la definición de lo que es el irracionalismo, es una tendencia filosófica que coincide con la razón, que tiene que su papel principal, ¿verdad? Es el conocimiento. Entonces, a continuación vamos a ver un video para poder entender lo que es un poco más el vitalismo. El vitalismo filosófico. ¿Qué es? El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. Los vitalistas ven la vida como la principal realidad y se esfuerzan en entenderla, pero no tienen uniformidad debido a las diferencias en cómo conciben la vida.
El vitalismo considera que la vida es más básica que la razón y que esta última surge de aquella y no al contrario. Para estos pensadores, por lo tanto, la filosofía debe abandonar las viejas aspiraciones y métodos de racionalismo y dejar de buscar un conocimiento absoluto, definitivo y seguro, al que no consideran sino una ilusión creada precisamente por las necesidades vitales del individuo. Su interés principal es conocer y aclarar la vida. Su objetivo general es definir el carácter de la entidad sustancial. Los vitalistas establecen que no equivale a la energía que establece la física, ni la química, ni la biología, ya que identificarla con ellos sería aceptar explicaciones mecanicistas. La historia del vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo, el cual surgía como una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia de un poder, fuerza o energía que rodea la creación y a sus elementos. Podemos encontrar diferentes nombres y características. Por ejemplo, alma, impulso vital, alge, fuerza vital, entre otros. El vitalismo se divide en vitalismo occidental y oriental. Las principales características y aportes fueron las siguientes. Entendía la realidad como un proceso, afirmaba que la libertad era la esencia del hombre, abandonaba el concepto tradicional de la razón, tenía dos manifestaciones principales, una era de carácter científico creada en contra del mecanismo materialista y la segunda era una manifestación filosófica o filosofía de la vida. Algunas de sus obras son las siguientes: La muerte de Dios, El origen de la tragedia, El anticristo. Dos de sus exponentes fueron José Ortega y Friedrich Nietzsche. Cabe resaltar que el mayor peso, sin duda, es sobre Friedrich Nietzsche. De sus obras se pueden extraer críticas y consecuencias. Para este filósofo, la vida tiene un sentido biológico-cultural, es un impulso natural y es vivencia. Su actividad crítica se resume en 3 puntos: crítica a la moral, crítica a la metafísica y a las ciencias positivas. Ok, entonces como pudimos apreciar en el video, ¿verdad? Los vitalistas afirman que los fenómenos vitales están separados, ¿verdad? De la naturaleza orgánica y de las fuerzas inmateriales, ¿verdad? Por dar un ejemplo de lo que es una persona vitalista, ¿verdad? Es aquella que expresa con gran energía la motivación y la alegría en la experiencia vital, ¿verdad? El vitalismo tiene muchas definiciones, ¿verdad? Pero la más común es la condición de expresarse por la vitalidad, ¿verdad? Entonces, la principal importancia del vitalismo, ya para concluir, es una doctrina filosófica que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias, de la vida como la principal realidad y se esfuerza en entenderla, pero no tiene uniformidad debido a las diferencias en cómo se concibe la vida, ¿verdad? Entonces, esa sería mi participación y muchísimas gracias por todo.